Y estamos en el capítulo 1 de Filipenses. Y leeremos el versículo 27. Filipenses. Gracias, Señor Jesús. Capítulo 1. Y en el versículo 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por esta porción de tu santa, bendita, poderosa e infalible palabra. Señor, que viene en un tiempo específico a decirnos, a hablarnos, a comunicarnos cómo debemos comportarnos en los momentos que estamos viviendo, Señor. Padre amado, perdona si en algún momento, Señor, nuestra fe ha decaído. Si en un momento, Señor, la turbulencia ha atontado nuestro sentido espiritual. Pero ayúdanos a mantenernos firmes, estables, combatiendo unánimes por la fe, como es digno del Evangelio. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Para ustedes que han estado siguiendo esta serie de la primera carta de San Pablo a los filipenses, tienen que recordar nada más que Pablo estaba en prisión. Está encarcelado Pablo. Y que está esperando prácticamente que lo ejecuten, porque se le acusa de un delito capital. Así que Pablo no sabe si va a ser liberado o si en algún momento va a ser ejecutado. Quiero decirles que no estaba seguro, pues, de que volvería a ver a los hermanos que tanto amaba de Filipos. No sabía si lo volvería a ver. Y considerando esta situación, me preguntaba, porque Pablo, las palabras que está diciendo son importantísimas, ¿qué se le pudiera decir a alguien que uno ama tanto, que aprecia tanto, que valora tanto, y especialmente el comportamiento que los filipenses habían tenido con Pablo, que se acordaban de él, colaboraban con él, lo apoyaban? ¿Qué palabras pudiera escribirse a un grupo de personas que uno no sabe si es la última vez que lo volverá a ver? Por ejemplo, en este momento estoy aquí con ustedes, pero de acuerdo al panorama que tenemos, y no me hablen de falta de fe, porque simplemente estoy planteando algo que pudiera suceder. Si esta fuera la última vez que el Señor a mí me permite estar hablándoles a ustedes, no lo sé. El panorama cambia. Por ejemplo, con nuestro hermano supervisor, todavía el miércoles por la mañana se comunica, ya para la tarde ya no hubo comunicación. Miércoles, jueves, ya vamos con viernes. Así son estas cosas. ¿Qué palabras se pueden expresar que contengan el pensamiento total del deseo hacia alguien que uno aprecia y ama tanto? Pablo está preocupado.
está preocupado por ellos. Pero el tema de hoy es importante porque Pablo, cuando va ahora a expresarles la preocupación que tiene, por un momento quiero quizás pensar en los predicadores de hoy, de aquellos que hablan nada más de dinero y de lo material, que se paran y escriben una carta, un libro que le digan: hermanos filipenses, yo no sé si lo voy a volver a ver, o que voy a ponerme yo en el plano, que soy yo el que le estoy escribiendo a la iglesia Benecer, y que le digo: hermanos de la iglesia Benecer, yo no sé si jamás lo voy a volver a ver. No sé si voy a ser liberado de esta cárcel o aquí voy a ser ejecutado. Pero quiero decirles, hermanos, que mi deseo es que ustedes tengan mucho dinero, que ustedes tengan una excelente casa, que ustedes puedan adquirir muchos negocios y que se puedan hacer de todo lo material que hay en esta tierra. Que tengan una buena vida, que la disfruten aquí en esta tierra. Observen ustedes que Pablo no tiene en mente nada, absolutamente nada que tenga relación con lo material. La razón es porque el mismo Pablo lo ha expresado, que no había traído nada a este mundo y que sin duda no se llevaría nada. Las palabras del apóstol Pablo: nada he traído, nada me llevaré. Nada he traído, nada llevaré. O como dijo el siervo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea el nombre del Señor bendito. Observen hoy, ¿a dónde están los millones? ¿A dónde están los millonarios hoy? ¿Están disfrutando sus millones? No lo están disfrutando. Están encerrados, están escondidos. ¿A dónde están los Rolls Royce y los vehículos carísimos? Ahí están estacionados sin poderse mover. ¿Y a dónde ha quedado? Dice que estos días ha servido porque la infidelidad ha bajado terriblemente. Nadie quiere arriesgarse a estar con otra mujer que lo contagie o con otro hombre que lo contagie. Así que de alguna manera hoy se están viendo los niveles donde el dinero no sirve, donde la fama no sirve, donde el placer queda a un lado y lo único que queda es el temer a Dios y darle gloria. Así que observen ustedes, Pablo, ¿de qué está preocupado Pablo? ¿De qué está preocupado Pablo? Pablo está preocupado de la conducta cristiana. Pablo está preocupado cómo va a ser el comportamiento de los filipenses, ya sea que él esté vivo o ya sea que muera. ¿Cuál va a ser el comportamiento de los filipenses? Es decir, Pablo está hablando de conducta cristiana. De conducta cristiana. La forma de vivir de los creyentes de Filipos en medio de aquella sociedad. Yo no sé en los países de ustedes, pero allá en el país donde yo nací, que no tengo culpa de haber nacido ahí, ¿verdad? En El Salvador. Ahí a Dios le plació que naciera y ese es un problema de Dios. Que no nací ni en pueblo, nací en la selva. Es decir, en la parte rural de mi lugar. Pero me recuerdo que en las tarjetas de calificaciones, además de poner las materias básicas, matemáticas, idioma nacional, sociales, estudios naturales, había una casilla que decía conducta. Conducta. Por aquí tengo uno que siempre me le ponían 4. Yo creo que 3. ¿Cuánto te ponían? 2, vaya. Yo te estaba dando más todavía de conducta. Entonces, es decir, ahí calificaban la conducta. ¿Cómo no era? Si era respetuoso, no era respetuoso, si era educado, si no era educado, si tenía espíritu de servicio, si respetaba a los compañeros, si respetaba a la maestra, si respetaba a los demás. Ahí lo calificaban. Porque una persona tiene que ser líder en todo, sobresalir en todo, no solamente en una área, sino que tiene que sobresalir en todo.
Así que se calificaba la conducta para ver si esa conducta de ese alumno de alguna manera dignificaba, honraba, ponía en alto a la familia. Porque con nuestra conducta o ponemos en alto a la familia o la ponemos abajo. Con nuestra conducta o ponemos en alto nuestra ciudad o la ponemos abajo. Con nuestra conducta o ponemos en alto nuestro país o lo ponemos abajo. Pero Pablo no está hablando de conducta nada más en lo que tiene que ver en el ámbito social. No, Pablo va más allá. Porque Pablo está hablando de conducta cristiana. Y la conducta cristiana va todavía más allá de donde va la simple conducta social. O sea, se espera que un cristiano tenga una conducta superior, elevada a la conducta normal o natural de las demás personas. Es decir, que si una persona del mundo que no conoce a Cristo es educada, el cristiano debería ser más educado. Si aquel que no conoce a Cristo tiene espíritu de servicio, el cristiano tendría que tener doble espíritu de servicio. Que si aquel que no conoce a Cristo es honrado, el cristiano debería ser honrado al cuadrado. Aleluya. Responsable al cuadrado. Fiel al cuadrado. Si los hombres de allá de afuera son fieles a sus mujeres, se esperaría que el cristiano debería ser más fiel a su mujer. Que si las mujeres de afuera son fieles a su marido, se esperaría que la mujer del cristiano sea fiel al doble. Que si los hijos de afuera, de los que no son cristianos, se portan bien, se esperaría que los de los cristianos fueran mejores. Ese es el tema que Pablo tiene hoy. Ahora, es bien importante porque cuando uno va al griego, recuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra para conducta es la misma palabra para conversación. Conversación y conducta son sinónimos. Conversación y conducta. Y por un momento, como alguien que siempre ha estado estudiando la manera como la gente se comporta, esto no es fácil o más bien no es difícil de saber por qué la palabra es sinónima. ¿Por qué razón? Porque las personas nos damos a conocer por nuestra conversación. Cuando nosotros abrimos la boca, es decir, así, la gente puede decir qué bonito, qué bien vestido, qué con saco, pero cuando ya abre la boca y habla, se da cuenta de qué nivel, qué calidad, qué prototipo es la persona. Al solo que habla, las conversaciones. Por la palabra nos damos a conocer quiénes verdaderamente somos. Y por eso Pablo más adelante va a tener que hablar fuertemente cuando Pablo dice que no salga de nuestra boca gritería, ni enojo, ni ira, sino que nuestra palabra sea sazonada con sal. Es decir, nuestra palabra tiene que ser prácticamente pensando qué diría Cristo, qué hablaría Cristo en este momento. Por eso la palabra conducta y la palabra conversación van de la mano, es significativa. Por eso cuando Pablo dice que os comportéis, ¿cómo dice Pablo? Los que están por internet, ¿cómo dice Pablo? Que os comportéis. Significa literalmente vivir como un buen ciudadano. Es decir, si la gente que no conoce a Cristo, escuchen bien, son buenos ciudadanos, nosotros como cristianos deberíamos ser mejores ciudadanos todavía. ¿Cuál es la razón? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros no pertenecemos a este reino, nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Entonces se debe esperar una conducta superior, mejor que la del común denominador de la gente. Y yo creo que en este momento ustedes están pensando, ¿y yo cómo soy? ¿Cómo me evalúa la gente? ¿Cuál es la calificación que la gente me da? ¿O soy peor que los del mundo? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi manera de conducirme? Mi andar, porque Pablo está andando del andar cristiano. Qué interesante, porque cuando yo comienzo a ser cristiano, puedo todavía tener aquel perfil de aquellos cristianos que hablaban pausadamente, no se aceleraban antes de emitir un juicio o de expresar un pensamiento
como que se quedaban pensando, ¿qué voy a decir? Y uno le hacía pregunta a aquellos ancianos evangélicos de aquel tiempo. Me recuerdo perfectamente, y espero que a lo mejor está en sintonía el hermano Abel de la Cruz Calderón, a alguien a quien admiro mucho. Y cuando le hacía alguna pregunta, me recuerdo con aquella frente, tamaña frente que tenía, y se quedaba. Hermano Pineda, permítame. No hablaba así a la ligera. Hablando de que primero él pensaba antes de emitir sus palabras. No es como nosotros. Aún en aquel tiempo hasta se nos enseñaba a reírnos de una manera respetuosa. Hasta en eso. Caminar, ¿cómo deberíamos caminar los cristianos? Es decir, literalmente, pero pensando en eso, que San Pablo va a abordar este tema más adelante, cuando Pablo dice que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que os comportéis como es digno? Aquí tendría que entrar un poco de estudio, porque Filipos era una colonia romana. Una colonia romana que de alguna manera se sentía muy privilegiada de ser una colonia romana. Que hablaban el idioma de Roma, que vivían de acuerdo a las costumbres de Roma. Todo era al estilo romano, es decir, usted entraba a Filipos y era como prácticamente estar en Roma, con los títulos mismos romanos, con la carta que andaban que los calificaba como ciudadanos romanos. Es decir, ellos se sentían muy, pero muy orgullosos de ser una colonia romana. De tal manera que cuando alguien llegaba y quería infiltrar ciertas normas o culturas o forma de comportarse fuera de lo que tenía que ver con la cultura romana, ellos la desechaban. Porque ellos se sentían muy orgullosos de ser una colonia romana. Así que su manera de vestir era como los romanos, su manera de hablar era como los romanos, su manera de pensar, aunque lejos de Roma, era como los romanos. Se identificaban con Roma. Entonces San Pablo hoy, cuando usa, porque Pablo usa mucho las analogías, y como que Pablo le dice, ok, ustedes están muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Así como cuando alguien aquí se hace ciudadano americano, ¿se han fijado ustedes que cuando se hace ciudadano americano ya ni hablar español quiere? Porque se siente ya de Gringolandia. Ya camina diferente. Inclusive, lo digo, ¿por qué no decirlo? Que una vez tuve a alguien que se retiró de esta iglesia, simplemente porque era ciudadano americano y dijo, yo no puedo estar con gente que algunos no son legales. En una iglesia donde hay personas que no son legales. ¿Qué mentalidad más barata? ¿Qué mentalidad más barata? Pero bueno, el detalle está que Pablo ahora está y dice, bueno, si estos aquí se sienten orgullosos por ser ciudadanos romanos. Recuérdense que Roma tenía la hegemonía en ese tiempo. En otras palabras, tener la ciudadanía romana. Y se acuerdan ustedes cuando a Pablo lo iban a golpear y Pablo dijo, soy ciudadano romano. Apelo a César. Decir esa palabra producía pánico en aquel tiempo. Hace como algunos años que uno dijera que era ciudadano americano, donde quiera que iba, las puertas se le abrían. Ahora no, ahora te apedrean. Pero bueno, el detalle está que ellos se sentían muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Ciudadanos romanos. Entonces dice Pablo, si ellos se sienten muy orgullosos de ser ciudadanos romanos, nosotros deberíamos sentirnos más orgullosos porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Si ellos se comportan como se comportan los romanos de Roma, nosotros deberíamos comportarnos como se comportan los que están allá en el cielo, pensar como los del cielo, tener alguna interacción y comunión y unión con lo que está en el cielo. En otras palabras, hablar ya el lenguaje del cielo, pensar como se pensaría en el cielo, actuar como se actuaría en el cielo. Por un momento, ¿no creen ustedes que valdría la pena y pensar cómo va a ser el cielo? ¿Cómo vamos a estar en el cielo? ¿Cómo nos vamos a hablar en el cielo?
¿Creen ustedes que nos vamos a ofender y vamos a poner esa cara de pocos amigos que tenemos algunas veces allá en el cielo? Yo definitivamente no lo creo. No lo creo. Porque aquí tiene razón usted de andar serio. La mujer lo acaba de regañar. Pero en el cielo, ¿qué? En el cielo no. Es decir, en otras palabras, tengo que empezar como a practicar cómo va a ser la cosa en el cielo. ¿Están entendiendo? Pensar cómo va a ser la cosa en el cielo, tener el mismo lenguaje limpio y puro. Por eso usted no se rebaje a la manera de hablar de la gente de afuera. ¿Me están oyendo? Porque de repente yo cuando escucho a algunos hermanos que dicen, es que aquel vato no vino. ¿Por qué habla como ellos? ¿Por qué se rebaja como ellos? O cuando les llama de alguna manera que le usa una palabra del animal que ala a la carreta. ¿Por qué habla como ellos? ¿Por qué se rebaja como ellos? ¿Por qué grita como ellos? ¿Por qué es iracundo como ellos? ¿Por qué? ¿Por qué es deshonesto como ellos? Cuando usted es del cielo. Usted es ciudadano del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la misma lujuria. Porque tiene la misma, ¿qué? Malicia de la gente de allá afuera. Cuando usted es ciudadano del cielo. ¿De qué hablamos nosotros aquí en la tierra? Y me recuerdo una vez que me invitaron a El Salvador y se molestaron porque porque llegando me di cuenta de que hablaban ellos. Llegando a esa pequeña campaña que me habían invitado, lo primero que me preguntaron algunos hermanos que me empezaron a saludar es que a qué equipo le iba. Porque el siguiente día iba a jugar 2 equipos de España. ¿Y que a cuál le iba? Le dije a ninguno. ¿Cómo que a ninguno, hermano? Me dijo, ¿cómo que a ninguno? Le digo, a ninguno, no me interesa. No es ese mi negocio. No es esa mi pasión. No es ese mi interés. No me diga que, no, le digo, a ninguno, no me interesa. Y ni sé ni quiénes juegan, ni sé quién va a la delantera, quién va atrás. No me interesa, le digo, no me interesa. Porque el tema que a nosotros nos debe interesar, escuchen bien, hermanos cristianos, nuestro tema no debe ser la política. Nuestro tema de alguna manera inclusive no tiene que ser la economía. Nuestro tema no debe ser el deporte. Nuestro tema tiene que ser Cristo, el evangelio, el cielo. ¿Por qué razón? Siempre lo he predicado. Si yo voy a viajar a un país, este año por ejemplo tenía todas las intenciones y había hablado hasta con mi hija. Le dije, este próximo año 2020, el año que según los falsos profetas habían dicho visión 2020. Vamos metiéndonos ya a abril, lo que tenemos es el peor de los años. Hablando de cómo están equivocados. Pero yo le había dicho a mi hija, vamos a prepararnos este próximo año. Creo que cuando vengan las vacaciones vamos a viajar a un país de África que me llama mucho la atención. Por lo menos unos 10 días vamos a ir. Y pues porque tengo como tantos años de no salir, le dije, vamos a ver si vamos. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a indagar acerca de ese país. Empecé a buscar sus ciudades, sus lugares, qué es lo que había, qué valía la pena si íbamos con mi hija, qué es lo que íbamos a visitar. Eso fue lo que empecé a ver, a indagar. Entonces, si usted va para el cielo, ustedes van para el cielo, ¿verdad? Ustedes están indagando cómo es el cielo. ¿Saben cómo se vive en el cielo? ¿Sabe qué se come en el cielo? Si es que se come. ¿Sabe o no sabe? Porque algunos piensan que el cielo va a ser como una vida aquí en la tierra. Inclusive la mujer le dice al marido, allá te voy a seguir, allá te voy a tener del cuello. Mentiras, allá en el cielo no va a haber eso. Allá todos seremos como ángeles, dijo Cristo. Como ángeles. Así que allá no, porque algunos dicen en el cielo todo el tiempo estar acariciando a mi esposa. Amorcito lindo, allá nos vemos. ¿Quién les ha dicho eso? Si el Señor Jesucristo dijo que allá seremos como los ángeles. Como los ángeles. Aleluya. Así que aquel que se quedó soltero aquí en la tierra no va a saber. Porque allá la cosa es diferente. Pero bueno, regresemos acá. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto nuestro lenguaje tiene que ser diferente de la gente de afuera. Nuestra manera de ser, aún de vestir, tiene que ser diferente de la gente de fuera.
Perdóneme que me voy a meter en una camisa de 11 varas. Pero por ejemplo, ese tipo de modas, de pantalones rotos y toda esa cosa, si usted lo quiere hacer, es su pila, es su vida. Pero por ejemplo, en el caso mío, conmigo no cabe. Conmigo no da, no lo critico, es su problema, es su problema. Pero yo no estoy aquí para seguir modas, yo estoy para seguir a Cristo. ¿Me entiende? Pero si usted viene así y hasta algún día viene con el pelo así, como que ha salido de esas películas de horror y de miedo, es su problema. Porque ahora ya no se sabe, ahorita las cosas son terribles. Pero Pablo dice, ¿cómo os comportéis como es digno del evangelio? ¿Por qué Pablo resalta ahora y habla del evangelio? Solamente quiero que consideremos lo que el evangelio es. El evangelio es la máxima expresión del amor condensado de Dios para la humanidad. El evangelio es la expresión de la misericordia, del inmenso amor, del sublime amor, de la inmensa bondad de Dios hacia nosotros. Hacia nosotros que estábamos incapaces, porque en cada milagro que el Señor hacía y seleccionaron los evangelistas era para mostrar la incapacidad del hombre para salir de cierta situación. Por eso los evangelistas seleccionaron paralíticos, incapaces de caminar, sin ninguna cura para ellos. Seleccionaron a un leproso, incapaz y difícilmente podía encontrar una cura. Seleccionaron a un ciego que era difícil, que podía ver. Seleccionaron a un hombre que había muerto y que tenía varios días de muerto, que ya no había manera de vivir, pero que llegó Cristo y el ciego vio, el paralítico caminó, el leproso fue limpiado y el muerto resucitó para gloria de Dios. Es decir, lo que el evangelio viene a hacer, a dar vida. El evangelio viene el evangelio a enderezar al paralítico. Viene el evangelio a abrir los ojos de nuestra ignorancia espiritual. Viene el evangelio a sanar nuestros corazones enfermos, corazones derrotados, corazones amargados, corazones defraudados, corazones heridos, y que el Señor viene a sanarlos. La verdad que la mayoría de que llegamos al evangelio así hemos llegado, enlutados, encerrados, encadenados, y solamente Cristo con su evangelio hizo el gran milagro de volver a poner una sonrisa en nuestros rostros. ¿Me están oyendo? Hombres que vienen decepcionados de la vida, que han caído en el fango de los vicios, del aguardiente o de las drogas o de la baja vida, porque simplemente perdieron a su esposa, perdieron a sus hijos, se tiran al mundo y luego llega una mano poderosa de Cristo con su evangelio para levantarlos, para rescatarlos. Ese es el evangelio. Entonces, si el evangelio vino a darnos vida, si el evangelio vino a traernos paz, si el evangelio vino a hacer lo que nadie pudo hacer, lo que los programas sociales no pudieron hacer, los programas educativos no pudieron hacer, lo que la psicología no pudo hacer, lo que los brujos no pudieron hacer, lo que la religión no pudo hacer, dice Pablo, os comportéis como es digno del evangelio. En otras palabras, algo que ha hecho tanto para nosotros, que es el evangelio, tenemos que dignificarlo. Entonces, por eso ninguna iglesia, ni ningún creyente dentro de la iglesia debe traer deshonra al evangelio. Parece que no se oyó, ¿verdad? Ninguna iglesia, ni ningún creyente dentro de la iglesia debería traer deshonra a algo que ha hecho tanto bien para ellos. ¿Sabe que por un momento me pongo como padre y me pongo como abuelo? Porque es bien terrible que muchas veces con el que uno más trata de ayudarle es el más mal agradecido, el que más deshonra le trae a uno. Y entonces viene uno y hasta dice, Dios mío, al que más lo ayudo, al que más viene y trae deshonra, me trae deshonra, del que más se espera. Entonces lo mismo, yo pienso que en el evangelio debería ser lo mismo, porque en el evangelio, y yo he notado eso, no a todos el Señor nos ha sacado del mismo fango, del mismo hoyo, pero es interesante que muchas veces aquellos a los cuales el Señor ha sacado de inmensos hoyos son los más agradecidos, y aquellos que dicen, no, yo no tenía tanto mal en mi vida, como que no son tan agradecidos con Dios.
La verdad es que de alguna manera a todos Dios nos ha librado y nos ha sacado del pecado. Bueno, ¿qué dice Tito? En el capítulo 2, versículo 10. Dice, no defraudando. Y usted va buscando Colosenses 3:8 en la pantalla, por favor, 3:8 al 10. Pero dice Pablo cuando le escribe a Tito, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo andemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, como que dice San Pablo, cuando nosotros no andamos como es digno del Evangelio, defraudamos el Evangelio. Ya van a ver ustedes a dónde voy a llegar al final. A ver, Colosenses, capítulo 3, versículo 8, si lo tenemos en la pantalla, si no, pues lo leo acá. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Yo quiero que ustedes hoy las vayan diciendo, y si ustedes sienten que apela a ustedes, que levanten la mano a los que están aquí. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Aquí no hay ninguno que padece de ira. Vaya. Enojo. No, pero levanten la mano, pues ustedes son enojados, digan yo, háganse culpables. Malicia. Wow. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí se los dejo. Palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Versículo 12. Vestíos pues, en otras palabras, dejad aquello, dejad la ira, dejad el enojo, dejad las palabras deshonestas. Dejen de mentirse los unos a los otros. Wow. Aleluya. Vestíos pues como escogidos de Dios, porque hemos sido escogidos por Dios, santos y amados. ¿De qué nos vamos a vestir? De entrañable misericordia. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No sé qué dice el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos de misericordia. ¿Por qué tengo que ser una persona misericordiosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vaya esto a aplicarse cuando veo a algún hermano que falla. Cuando algún hermano está tropezando, tengo que usar misericordia. ¿Por qué razón? Número uno, porque yo he sido objeto de misericordia. El Señor tuvo misericordia. Ese es el ejemplo que nos dejó David. David dijo, ¿a quién le puedo hacer misericordia? ¿A quién le puedo hacer misericordia? ¿Por qué David hablaba de hacer misericordia? Porque él había recibido misericordia. Y cuando usted ha sido objeto de la misericordia, usted también quiere ser misericordioso. Por eso van a ver ustedes que esto no encaja con el creyente extremista, fanático, emocionalista que anda condenando a medio mundo. Porque ese como que no recibió misericordia. Y por eso condena a medio mundo, porque él no recibió misericordia. Pero aquel que ha recibido misericordia, este es misericordioso. A usted tiene que saber lo que duele que venga y alguien se pare en su dedo para no pararse en el dedo de alguien más. Porque hasta que se han parado en el dedo suyo, usted sabe lo que se siente. Entonces por eso Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces Pablo dice, vístanse de ese nuevo hombre, dejen el hombre viejo. Dejen el hombre viejo y vístanse del hombre nuevo. En otras palabras, si dicen que son evangélicos, vistan el evangelio. Vistan el evangelio. Y donde vayan, que el evangelio de Cristo sea honrado
por la manera como ustedes son. Hay un detalle serio. Una cosa es cómo somos en la iglesia, cómo venimos a la iglesia, y otra cosa los salvajes y los animales que somos allá en el trabajo. ¿Cómo ustedes son allá donde no están aquí adentro? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo son? No me digan, no me importa, sino que usted mismo simplemente hágase un balance. Un balance. Porque lo único que usted tiene que saber es que el Dios que está aquí también está en la calle y está en el trabajo. Y cada vez que usted hace cualquier cosa que no está conforme al Evangelio, está deshonrando el Evangelio. Me recuerdo en cierta ocasión leí de un arquitecto que llegó a supervisar la construcción y se dio cuenta que el maestro de obra no estaba usando la cantidad de cemento que tenía que usar. Le dijo, ¿cuántas bolsas está poniendo? Tantas. Le dijo, no, esto tiene que llevar tanto. Y dijo, ¿y desde cuándo han empezado? No, pues desde que veníamos del piso tal. Dijo, voten todo lo que han hecho. Llegó el maestro y le dijo, pero si nadie lo va a saber, ingeniero, nadie lo va a saber. Dije, yo ya lo sé, le dijo. Yo ya lo sé. Voten eso que han hecho y háganlo tal como es. El punto es, cuando nadie me ve, es cuando más cristiano y cuando más debo honrar el Evangelio de Jesucristo. Quiero llegar a mi último punto. Yo sé que esto, como que dijeron ustedes, hoy nos cayó por todos lados. Pero Pablo habla hoy y dice que estéis firmes. Que estéis firmes. Que cuando vaya a veros, oiga de vosotros, ya sea que vaya a veros o no. Insisto, Pablo no tiene esa seguridad. Ya sea que vaya a veros o que esté ausente. Esa palabra ausente quiere decir que me ejecuten y que me vaya, pero que yo pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que estéis firmes en un mismo espíritu. Una vez más, recuerden que Pablo está en prisión. Una vez más, recuérdense que Pablo está siendo acusado de un crimen capital. Una vez más, recuérdese que Pablo no sabe si va a ser liberado o va a ser ejecutado. No lo sabe Pablo, no está seguro. Por lo tanto, Pablo dice, ya sea que fuere o que esté ausente, quiero oír acerca de ustedes que están firmes. Que deben estar firmes. Y no solamente firmes, sino combatiendo unánimes. Aleluya. ¿De qué habla Pablo? Habla Pablo de que si han nacido del mismo espíritu, deben vivir en el mismo espíritu. Uno puede darse cuenta cuando alguien no ha nacido del espíritu. ¿Por qué razón? Porque no está en el mismo pensar de aquellos que han nacido en el espíritu. Ese siempre lleva la contraria, ese siempre es divisionista, ese siempre es peleonero. Ese siempre agarra su guitarra y cuando algo no le gustó del ensayo se va con su guitarra trabada en el lomo porque es un divisionista, porque no ha nacido del espíritu. Pero el que es nacido del espíritu vive en el mismo espíritu. Vive en el espíritu. Por eso Pablo habla de estar firmes en el mismo espíritu. ¿Saben ustedes hoy, y aquí donde yo estoy llegando al final, esta prueba, esta tribulación que nos ha llegado, ha traído tanta división? La iglesia está dividida. Está dividida y las noticias que no separan, las noticias que no separan. Por ejemplo, había un pastor en Luisiana, pastor americano de una iglesia de más de 1000 miembros, que ahorita está encarcelado. Y yo no estoy aplaudiendo que lo hayan encarcelado, porque vuelvo a lo mismo, no quiero entrar en esa polémica. Pero el pastor dijo, no, la iglesia va a estar abierta, dijo, y si mientras no la ciudad no pare las calles y detenga todo, yo no voy a parar. O sea, en una situación confrontativa. Y ahora está en prisión. Hay otro pastor nuestro, por cierto, de las Asambleas de Dios de Arkansas,
que este ha terminado pidiéndole perdón a la comunidad porque 50 de sus miembros están contagiados. 50 de sus miembros. Y lo único que él dijo es que las advertencias le llegaron tarde las advertencias. Pero viene el punto, a lo que quería llegar a este pastor de Luisiana, unos, aleluya, así deberían de ser todos los pastores, no pastores cobardes que han cerrado los templos, así se expresan algunos. Pastores inútiles, falta de fe, que han cerrado los templos. Pastores que se dejan amedrentar, dijeron algunos, por los demonios y han cerrado los templos. Inclusive he escuchado comentarios que dicen, a la iglesia donde asistía jamás volveré porque el pastor no se puso los pantalones y mantuvo las puertas abiertas. O sea, hay un tipo de gente así, de esa manera, mientras que hay otros que opinan y dicen que es responsable nuestro pastor que no nos está exponiendo. Porque algunos abren las puertas simplemente porque no quieren que dejen de ingresar el dinero que entra a sus iglesias, sus diezmos y sus ofrendas. Simplemente han tenido una mala administración financiera y por eso ahorita ellos piensan de que si esto se alarga 2 o 3 meses, las iglesias caerían en bancarrota totalmente, no habrían fondos para poder sufragar los gastos para mantener la iglesia a flote. Yo le alabo a Dios. Alabo a mi Señor Jesucristo, que desde hace años algo venía conmigo y empezamos una forma de vivir aquí en la iglesia austera. Cuando digo austera es que algunos me criticaban hasta cuándo vamos a tener un piano nuevo, hasta cuándo vamos a tener una batería nueva, hasta cuándo se van a cambiar las sillas, hasta cuándo se van a cambiar las carpetas. Pero algo en mí decía, mantén un perfil lo más bajo posible, no hagas gastos innecesarios porque no sabes lo que puede venir. Y yo quiero alabar al Señor porque esta es una de las iglesias que podemos pasar mínimo 5 años sin recoger ofrendas y diezmos y que la iglesia no se cerraría. La iglesia estaría a flote porque el Señor nos permitió en el tiempo de las vacas gordas tener lo suficiente, lo necesario para mantener esta iglesia a flote por varios años. Y la gloria sea para Dios. Entonces, por eso, para mí hoy, a mí no me importa, y lo he predicado muchas veces, no me importan sus diezmos, no me importan sus ofrendas, me importa la salvación de su alma. Y en este momento, quieras o no, me importa la salud suya y la de los suyos. Por eso, si el momento es de que estemos así hoy, transmitiendo como lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, pero el evangelio no va a parar. La palabra va a correr, la palabra no se va a detener y la palabra va a llegar y los que tienen que ser salvos van a ser salvos. ¿Cuál es el llamado hoy? Para todos los cristianos. Cuando dice Pablo, estáis firmes en un mismo espíritu. Este es el tiempo que la iglesia debe unirse. Y no ver diferencias, ni colores, ni de raza, ni de lengua. Estar unida la iglesia combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cuál es el punto, Pastor Pineda? El mundo, las familias están divididas. El mundo, las familias están separadas. El mundo, las familias están peleando. El mundo, las familias están discutiendo. El mundo y las familias están en desacuerdo, peleándose y divorciándose, haciendo la guerra y matándose los unos y los otros. La iglesia debe mantenerse unida. La iglesia no debe estar en pelea. La iglesia no debe estar en contienda, sino que la iglesia debe mantener una unidad. Una unanimidad, combatiendo unánimes por la fe de Cristo Jesús. Y por eso aquí no importa a qué denominación usted pertenezca. Al fin y al cabo, Cristo no vino a establecer denominaciones. Cristo no vino a establecer, ¿qué diríamos?, diferentes congregaciones. Cristo tiene una sola iglesia amada a la cual Él ha redimido a los creyentes que somos ciudadanos del cielo. Así que es hora de portarnos con unidad. Estar unidos en este tiempo.
y sentir, inclusive hubo alguien hoy que me preguntó, pastor, en estas circunstancias, si algún pastor estuviera en este momento en una situación de que está perdiendo el templo o cualquier cosa, ¿usted estaría en disposición de extender la mano? Claro que lo haría, claro que lo haría, bajo ciertas reglas y condiciones, por supuesto, porque todo tiene que hacerse de una manera ordenada. Pero es decir, la iglesia debe estar unida, unida, combatiendo por la fe. Póngase de pie. ¿De qué está hablando el pastor Pineda hoy? ¿De qué habló? De cómo nos debemos comportar en medio de esta crisis que tenemos. Cuidado con que usted empiece a hablar negativamente. Cuidado con que usted empiece a decir, ay, pobrecitos nosotros, el tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo que estamos. Cuidado. Es el tiempo de pararnos firmes como soldados de Jesucristo y enseñarles a nuestra familia y enseñarle a nuestros hijos que tenemos un Dios todopoderoso en los cielos, un Dios que cuidará de nosotros, un Dios que va a proveer para nosotros, un Dios que no nos dejará a la deriva. Padre amado, a donde quiera que esta palabra haya llegado, Señor, que esta palabra traiga fe, que esta palabra traiga esperanza, que esta palabra traiga vida, Señor. Ten misericordia, Señor, y salva, libera, rompe cadenas. Que tu nombre, mi Señor Jesucristo, sea glorificado. En el nombre de Jesús, trae perfecta paz a los corazones atribulados. Trae amor, fe, esperanza, Señor, a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero hacer un llamado hoy a aquellos que están conectados por internet o viendo esta transmisión por el canal 41 o escuchando Radio Benecer. Si usted todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo, este es el día. Así que sin más preámbulos, quiero invitarle que ahí donde usted se encuentra, levante su mano y que repita esta oración, que le diga: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura, porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo y lo creo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Bendiciones a todos.